Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La felicidad del crucificado. La felicidad de la Pascua. Este cuarto domingo durante el año, en la lógica que la Iglesia va siguiendo como didáctica con nosotros, nos coloca unas primeras palabras de Jesús tras aquellas iniciales: conviértanse y crean en el Evangelio, el reino de los cielos está cerca. Estas palabras de la felicidad o de la bienaventuranza. Podríamos decir una palabra sobre la plenitud, sobre la realización de la persona humana. Una palabra sobre la dicha, sobre el gozo, sobre la alegría. Una palabra sobre la saciedad, el equilibrio. Una palabra sobre la paz estable, verdadera, de quien es lo que debe ser, lo que está llamado a ser. Quizás podríamos iniciar dando el contexto. El Evangelio según San Mateo, que puede, como obra literaria, ser interpretado de varias formas, no pocas veces se lo ha interpretado como la presentación de la nueva ley y de la nueva alianza, como si fuese un nuevo Pentateuco, esos primeros 5 libros del Antiguo Testamento conocidos como la ley. Por lo tanto, si en el Antiguo Testamento el centro está en la montaña donde se celebra la alianza, en la ley que da Dios, en cumplir esa ley, en aceptarla y en purificarse y madurar para vivir en fidelidad a esa ley. Y si hay un conductor del pueblo, que en este caso es Moisés, ahora aparece Jesucristo como el profeta que el mismo Moisés había anunciado que vendría después de él, que
todo el movimiento profético había también proclamado como esperanza y que ahora en Jesucristo se muestra como cumplimiento. Y aquí entonces también en una montaña, el Mesías, el Salvador, nos muestra la ley definitiva, plena, la madurez de la ley, el espíritu pleno de la ley, del mandato de Dios para la comunión de alianza con Él y entonces para la felicidad. Porque evidentemente en el lenguaje bíblico, en el lenguaje de la fe, la felicidad plena es estar unido a Dios. Vivir en alianza con Dios da felicidad, da gozo, da plenitud. Y esta felicidad santifica al hombre porque la ley de Dios se graba por el Espíritu en su corazón, como dirían los profetas. Bien, yo creo que hay un gran marco profético en este cuarto domingo y en las lecturas que la Iglesia nos ha elegido para meditar y para enseñarnos el camino. Porque realmente cuando uno lee las bienaventuranzas, los motivos de felicidad, no siempre nos parecen tan felices, por así decirlo, ¿no? Felices los pobres, aunque después se diga de espíritu, ¿no? No voy a ingresar justamente en esta nomenclatura este día. Pero felices los pobres, en general lo que se ve es que el mundo en el que vivimos piensa que son felices los ricos, los que poseen muchos bienes, los que no les falta nada, los que pueden vivir opulentamente, dándose manjares, consumiendo todo lo último que sale en el mercado, dándose todos los gustos y todos los lujos. Esos parecen los felices, ¿no? Felices los afligidos, los que padecen, los que sufren. Pero si nadie quiere sufrir, todos queremos pasarla bien, evitar el sufrimiento, ni rastro del sufrimiento tiene que quedar en el mundo actual. Por eso tampoco hablamos ni de la enfermedad ni de la muerte. El sufrimiento es malo para el mundo. No tiene sentido, hay que evitarlo, hay que descartarlo del mejor de todos los modos posibles. Y si aparece, hay que negarlo, hay que taparlo, hay que camuflarlo. Nadie quiere hablar de aflicción. Felices los afligidos. Felices los pacientes. La paciencia en el mundo actual no es una virtud. La virtud es que todo lo reciba ya, inmediatamente, con urgencia. Marco el número, subo a internet a la nube, lo pido y tiene que llegarme lo más rápidamente posible. Todo tiene que ser como instantáneo, sin esperas. La paciencia, una felicidad. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Creo que lo entendemos más y nos parece una verdadera felicidad, pero muchas veces nos venimos quejando de que hay mucha corrupción, de la corrupción es estructural, que está instalada en los organismos, en las instituciones, en las sociedades, que la justicia es lenta, que no es equitativa, que se hace justicia a los que tienen cómo pagarla y los desposeídos padecen la injusticia.
Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Claro, acá también nos parece que es verdadera esta felicidad y sin embargo, de nuevo, vivimos enjuiciándonos, defendiéndonos, atacándonos, intentando imponernos sobre los demás, justificando todas nuestras fragilidades, limitaciones, pecados, y juzgando con severidad la de los demás, pidiendo para nosotros comprensión, pero siendo totalmente severos, rigurosos con los otros. Felices los que tienen el corazón puro. La pureza. El corazón puro. ¿No suena hoy como un lenguaje ya prescripto? Como algo del pasado lejano. La pureza. Guardar la pureza de vida, guardar la pureza del corazón. Pero ¿quién educa así hoy a alguien en nuestro mundo? Felices los que trabajan por la paz. También diríamos, sí, esto es un motivo de felicidad. Y siguen creciendo los conflictos bélicos, las guerras por todo el mundo, pero la violencia sigue creciendo en nuestras familias, en nuestras calles, en nuestras comunidades, las agresiones, las disputas. Felices los que son perseguidos. ¿Pero a quién se le ocurre? ¿Quién quiere ser perseguido? Por practicar la justicia. Uno diría, bueno, sí, es heroico, es martirial, pero que le toque a otro. Y finalmente, felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces. En realidad, uno percibe que las personas se acercan a la fe, a la religión, a la iglesia, a Jesús, el Señor, para recibir beneficios. No para tener la alegría de ser mártires, de ser testigos. Para pasarla bien, para que Dios haga que la cosa sea más cómoda, para que resuelva nuestros problemas. El Señor dice, ustedes alégrense cuando los persigan, ustedes alégrense cuando los crucifiquen. Por eso yo comencé diciendo, feliz el crucificado, la felicidad de la Pascua, porque este elenco de bienaventuranzas, de felicidades que propone Jesús, al comienzo de este sermón de la montaña que abarca 3 capítulos del 5 al 7 del Evangelio de Mateo, esta primera palabra que nos dice, miren, todo lo que les voy a enseñar es para la felicidad de ustedes. Y vendrán más enseñanzas. Pero el pórtico, la puerta de entrada es, felices los que vivan como vivo yo, dice Jesús. Porque me parece que las bienaventuranzas son una descripción del modo de vivir y de ser de Jesús entre nosotros. El que cumple estas bienaventuranzas es Cristo, el Señor, que nos invita a vivir como Él vive,
O como diría el apóstol Juan, andar siempre como él anduvo. Aquello del seguimiento de Jesús, de la imitación de Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros vemos a Jesús, deberíamos ver en él la persona, en el misterio de Cristo, verdadero y verdadero hombre, pero el misterio de la humanidad feliz y plena. No hay humanidad más feliz, más plena, más realizada que la de Jesucristo. Y está en la cruz. Y ha resucitado. Esta felicidad que nos propone Jesús, que es una felicidad, si ustedes se dan cuenta, al estilo de Dios, que no es una felicidad que se vuelve sobre sí misma para obtener beneficios, sino que es una felicidad que se encuentra en el ofrecimiento, en la entrega, en el don de sí, en el amor, en el abrir la vida y ponerla en juego en favor de los demás. Esta felicidad que nos propone Jesús no es habitual. Por eso decía yo que este domingo tiene un tono profético, que a veces olvidamos, y sobre esto quería poner el acento, cómo hemos olvidado la dimensión profética del Evangelio, la dimensión profética de la vida de la Iglesia. Porque no es que estamos generando una división. El mundo es enteramente malo y solo nosotros los cristianos vivimos bien. Lo que estamos advirtiendo es que el Evangelio que nos ha propuesto Jesús no es lo que se escucha habitualmente. Por eso el Evangelio, el mismo Jesucristo en su predicación, en su ministerio, causaba asombro, descolocaba a muchos, no era siempre comprendido, parecía desafiante, interpelaba, hablaba de un modo distinto a lo que hablaban el resto de los maestros, con otra autoridad y con otra profundidad, con otro sentido, era novedoso, original. De alguna forma el Evangelio de Jesucristo siempre ha tenido y tendrá ese tono, digamos, contracultural. No son las palabras que habitualmente escuchamos en el mundo, las palabras que brotan de la boca de Jesús, son otras. Que sanan, que liberan, que maduran, que transforman, son otras palabras. Señor, ¿a quién iremos?, le dice San Pedro. Solo tú tienes palabras de vida eterna. El tono profético, entonces, de este domingo está marcado también por las lecturas que hemos realizado. La primera lectura del libro de Sofonías decía: busquen al Señor todos los humildes de la tierra, los que ponen en práctica sus decretos. Yo dejaré en medio de ti a un pueblo pobre y humilde que se refugiará en el nombre del Señor, el resto de Israel. La temática del resto es una temática muy propia de los profetas, ¿no? Dentro del pueblo hay un resto que vive en plenitud con fidelidad, no todos, la palabra del Señor. El Señor se reserva un resto fiel. Y uno también lo podría aplicar a la iglesia. Dentro de la iglesia los santos son como ese resto, mientras los demás no nos animamos a tanto, a veces vivimos mediocremente, no terminamos de convertirnos,
Los santos son ese resto fiel que vive plenamente la alianza con el Señor. Pero además San Pablo nos decía: hermanos, tengan en cuenta quiénes son los que han sido llamados. No hay entre ustedes muchos sabios, hablando humanamente, ni son muchos los poderosos ni los nobles. Al contrario, Dios eligió lo que el mundo tiene por necio para confundir a los sabios, lo que el mundo tiene por débil para confundir a los fuertes, lo que es vil y despreciable y lo que no vale nada para aniquilar a lo que vale. Casi como diciendo, lo que el mundo descarta lo elige Dios para ser su pueblo. Los pobres, los débiles, los indoctos. Misterio de la cruz, en la que se muestra el poder de Dios. Como dirá San Pablo, tengo una espina de Satanás que me hiere, 3 veces le pedí al Señor que me libre, y Él me ha respondido: mi gracia te basta, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Misterio de la cruz, de la Pascua. Hermanos, la felicidad del crucificado, la felicidad de la Pascua, es lo que Dios nos propone. Que no es como la felicidad que propone el mundo. Por eso muchas veces, al hablar de los santos, en las biografías clásicas se decía apartándose del mundo, que no era dejar de vivir en el mundo, sino apartándose de la mentalidad habitual, ingresan en la mente de Dios, en el corazón de Dios, en el Evangelio, se convierten y empiezan una vida nueva en el Señor. Y la sostienen con fidelidad y la llevan a madurez por la acción de la gracia, del Espíritu. Hermanos, ojalá nosotros como iglesia seamos el resto de Dios en medio de la humanidad. Que la iglesia vuelva a descubrir que tiene este servicio y esta misión. Ser un pueblo que vive distinto, no como viven todos, sino que vive la vida que Dios le da, la vida que Dios le propone. Esa vida que nunca está más manifiesta, más explícita que en la cruz gloriosa, que en la Pascua del Señor. Una mente nueva, un corazón nuevo, una vida nueva. La vida del Señor en nosotros, porque en el fondo Él es la felicidad. Él es el feliz que nos enseña a ser felices según Dios. Unirnos a Jesús, identificarnos con Él, reproducir su imagen en nosotros. Esa es la felicidad cristiana. El mundo nos dirá que la felicidad pasa por tantos otros lugares. Por el placer, por el tener, por el poder, como suele decirse. Nosotros diremos que la felicidad pasa por la Pascua, por el amor que se dona y que se ofrece para, amando, rescatar, liberar, sanar. Que la felicidad pasa por el don de sí mismo. Roguemos a Dios que la iglesia de nuestro tiempo, demasiado tentada y demasiado sensible a la tentación de adaptarse al mundo y de adaptar y cambiar el Evangelio para que el mundo esté contento, vuelva a recuperar su dimensión profética. Vivimos distintos.
somos distintos, porque somos de Jesús el Señor. Y vivimos la felicidad y el gozo y la alegría que Jesús nos propone en la cruz gloriosa, en su Pascua Redentora, en el amor que rescata y salva. Esa es la felicidad que vivimos y anunciamos a la humanidad entera. Ojalá hagamos, con la gracia de Dios y nuestra cooperación de la Iglesia, el resto fiel de Dios en medio de los hombres. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.